7 de la mañana con 4 minutos ya en esta primera emisión de Redman Noticias. El DANE reveló ayer el crecimiento de la economía en el segundo trimestre. Estamos hablando de 17.6% en abril, en mayo y en junio. ¿Qué tan buena es esta cifra? ¿Qué tanto afectaron paros, bloqueos y demás? Comparándola con el año pasado, pero también comparándola con el año antepasado, que no estábamos en pandemia. Carlos Sepúlveda es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Doctor Sepúlveda, como siempre un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tan positivo es este porcentaje del segundo trimestre, teniendo en cuenta eso que comentaba? Estamos hablando de abril, mayo y junio, plena época de paros, de bloqueos y pues poco a poco saliendo de la pandemia. Ciertamente es una cifra positiva, 17.6% comparado con el segundo trimestre del año anterior, pues muestra un proceso de recuperación en marcha. Es muy buen crecimiento comparado, por ejemplo, con los países de la OCDE. Fuimos el quinto país en crecimiento, con un mes de mayo que lleva a que retrocedamos un poco. Así como fuimos el quinto país de la OCDE en crecimiento, fuimos el único país de la OCDE que decrecimos comparando el crecimiento con el trimestre anterior. Sí. Así que efectivamente creo que es destacable, pero también se vio el efecto del paro en esta cifra. Si no hubiéramos tenido el paro, ¿esta cifra hubiera sido muchísimo mejor? Hubiera sido superior. Ciertamente cuando lo comparamos con el año pasado y como usted decía, con el periodo de prepandemia, vemos que para el primer trimestre del 2021 ya llegábamos a niveles muy similares a los de diciembre del 2019. Y cuando observamos el segundo trimestre, esa comparación decreció un poco. Así que sin paro los resultados hubieran sido mejores. Ahora, otros dicen, pero por supuesto, debíamos tener una cifra muy positiva porque es el efecto rebote si nos comparamos con el segundo trimestre del año pasado, donde tuvimos menos 15.7%. Si comparamos esas dos cifras, ¿seguimos viendo tan positivo este segundo trimestre o es apenas normal que hayamos tenido este porcentaje cuando veníamos de un porcentaje negativo del año pasado? Es normal y es positivo. Claramente tuvimos la peor caída en la historia del país y lo que se esperaba era un efecto rebote, pero ha sido un rebote importante que ya contrarresta lo que se dio en el 2020 y nos ubica a niveles de finales del 2019. Entonces es entendible, pero es positivo. Las proyecciones que le apuntaban al crecimiento este año, iniciamos el 2021 pensando que íbamos a crecer en un 5% y en la medida que avanzamos el año, las proyecciones se han venido ajustando hacia 7-8%, y esto muestra que es posible que crezcamos inclusive un poco más al cierre de este año. Ahora, también hay que compararnos con el primer trimestre. Hubo una pequeña reducción allí, primero y segundo trimestre. Sí, como le digo, fuimos el único país en la OCDE que comparado con el segundo trimestre con el primer trimestre, decrecimos. Y cuando vemos los diferentes sectores, pues hubo un impacto del paro que se observó en el mes de mayo. Sí, estamos hablando de una reducción del 2.4%. Con ese porcentaje que muchos ya han empezado a dar y que usted muy bien nos dice se empieza a mover desde la OCDE muy positivo, más del 7%. Ayer el presidente Iván Duque también reiteró, pues vamos a estar 7.2, 7.3%. ¿Usted se la juega con alguna cifra para el PIB del 2021? No, yo pongo de presente las proyecciones que las diferentes entidades han puesto sobre la mesa y efectivamente se encuentran entre 7 y 8%. Viendo el desempeño hasta ahora, el año corrido vamos en 8.8%, entonces es razonable pensar que nos encontramos en la parte superior, que vamos a cerrar como en la parte superior de esas proyecciones de alrededor del 8%. Ahora, yo siempre insisto mucho, doctor Sepúlveda, que el ciudadano de a pie, el que nos ve y de pronto dice, no, yo no entiendo ese tema de porcentajes, pero mi economía diaria, ¿cómo se va a ver o mejor o peor con esta cifra del segundo trimestre?
Hay un resultado que sí llama la atención y es que así como el crecimiento, el tamaño de la economía nos lleva a niveles muy cercanos de nuevo a lo que teníamos a finales del 2019, la recuperación del empleo no ha sido tan rápida. Y eso lleva quizás a lo que usted plantea, y es que el ciudadano de a pie, aquel que perdió el empleo, no lo vea, no sienta que su situación es la misma que antes de empezar la pandemia. Acá tenemos un reto y es de buscar medidas para que este crecimiento y este arranque de la economía también favorezca la creación de empleo y el impacto sea más evidente para todos. Ahora, con miras al futuro, con miras a 2022, porque ya este año pues va corriendo y tenemos una buena perspectiva de crecimiento. ¿El 2022 esa tendencia se va a sostener? Pues estamos en un proceso de recuperación económica que tenemos que mantener, pero adicionalmente sigue habiendo incertidumbre ante posibles variantes del COVID, ante las necesidades de un refuerzo en el plan de vacunación. Y de eso depende los resultados del 2022. Como vimos, las proyecciones que han habido desde comienzo de año se han venido ajustando pues de manera importante en la medida en que vayamos abriendo la economía y teniendo control sobre la pandemia. Entonces creeríamos que mantenemos un crecimiento, pero todavía también estamos condicionados a la evolución que tengamos de esta situación pandémica. Es el doctor Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Doctor Sepúlveda, gracias por atendernos en Redma Noticias. Un feliz miércoles. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Mil gracias de nuevo por la invitación.